Hola, somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, y hablaremos sobre el trastorno de Briquet. El trastorno de Briquet es un diagnóstico psiquiátrico aplicado en pacientes quienes padecen de síntomas físicos para los cuales no hay una explicación orgánico-funcional adecuada. Este se distingue de los otros trastornos somatomorfos por la multiplicidad de las quejas y los muchos sistemas de órganos comprometidos, por ejemplo, gastrointestinal y neurológico. La prevalencia debida del trastorno de Briquet en la población general se estima entre 0.1 a 0.2%. Sin embargo, varios grupos de investigadores creen que las cifras actuales bordearían el 0.5%. Etiología. Factores psicosociales. La causa del trastorno de Briquet no se conoce. Las formulaciones psicosociales involucran la interpretación de los síntomas como un tipo de comunicación social, cuyo resultado es evadir las obligaciones. Por ejemplo, ir a un trabajo que a uno no le gusta. Expresar emociones, como rabia contra la esposa, o simbolizar un sentimiento o una creencia. Más aún, algunos pacientes con trastorno de Briquet provienen de hogares inestables o han sido físicamente abusados en la infancia. Por otra parte, la interpretación psicoanalítica estricta de los síntomas descansa sobre la base teórica de que estos son una situación de impulsos instintivos reprimidos. Factores biológicos. Hay estudios que proponen bases neuropsicológicas para el trastorno por somatización. Estos postulan que los pacientes tendrían déficit cognitivos y atencionales característicos, que resultan en una percepción y evaluación defectuosas de los inputs somatosensoriales. Factores genéticos. Habría también factores genéticos en la presentación de este trastorno. Los datos indican que tiende a darse en familias, ocurriendo en el 10 a 20% de los familiares femeninos de primer grado de un paciente con trastorno por somatización. En estas familias, los parientes masculinos de primer grado estarían más propensos a ser abusadores de sustancias y a tener un trastorno de personalidad antisocial. Diagnóstico para el trastorno de somatización o trastorno de Briquet. Aunque los mecanismos no se conocen con exactitud, existen varias teorías ampliamente discutidas que nos pueden ayudar a entender y, sobre todo, a mostrar empatía y manejar mejor este tipo de pacientes. En general, el paciente somatizador manifiesta su estrés o sus situaciones vitales difíciles a través de síntomas físicos mediante la amplificación de las sensaciones corporales. La preocupación sobre una posible enfermedad hace que el paciente se centre en variaciones normales de las sensaciones corporales y piense que son patológicas, así aumentando su ansiedad. La necesidad de identificar a un paciente dentro de un grupo familiar patológico o destructurado. La familia se organiza en torno al enfermo para olvidar otros conflictos o problemas. Necesidad de estar enfermo. Manifestar un sufrimiento que no puede expresarse de otra manera, en ocasiones para conseguir una ganancia. La disociación o capacidad de la mente de experimentar sensaciones completas y detalladas en ausencia de la estimulación sensorial. Las sensaciones así percibidas son reales. Las enfermedades con las que se puede hacer un diagnóstico diferencial para el trastorno de somatización son las siguientes: malos tratos domésticos y abuso sexual, trastornos adaptativos, personalidad esquizoide, personalidad histriónica, alcoholismo y otras dependencias, trastornos ansiosos y depresivos que pueden presentarse con síntomas funcionales somáticos secundarios. Enfermedades orgánicas sistémicas que cursan con una afectación general importante, como el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el lupus eritematoso sistémico, la miastenia grave, la porfiria aguda intermitente, la esclerosis múltiple y algunos procesos infecciosos o expansivos del sistema nervioso central. A continuación, los criterios que manifiesta una persona con trastorno de somatización. Primero, 4 síntomas dolorosos diferentes: cefalia, dorsalgia, dolor en extremidades, dolor torácico, disuria. Como segundo criterio, se manifiestan 2 síntomas gastrointestinales diferentes del dolor, como náuseas, distensión abdominal, vómitos fuera del embarazo, diarrea o intolerancia a la comida. Un síntoma sexual como tercer criterio, como síntomas menstruales, disfunción eréctil o eyaculatoria, o indiferencia sexual.
Y por último, un síntoma pseudoneurológico diferente del dolor, como sordera, parálisis, globus faríngeo, afonía, debilidad, anestesia o ceguera. Tratamiento. No existe un tratamiento específico para el trastorno de somatización en la psiquiatría, y los resultados tanto de la aproximación farmacológica como psicoterapeuta son pobres en cuanto a la resolución definitiva del cuadro clínico. Son moderados en el alivio de los síntomas y suelen dar mejores resultados en el manejo del impacto psicosocial. Sin embargo, parece en esencial una combinación de ambas estrategias para aminorar la sintomología e impulso psicosocial descrito. La actuación en el conjunto de psiquiatra con el medio de cabecera del paciente suele dar resultados. La actitud de este último da lugar al rechazo de plano de existencia o futilidad de los síntomas, aceptando como una realidad la experiencia del paciente resulta clave. Si a esta legitimación de los síntomas se le agrega una aplicación plausible del posible sustrato del carácter biólogo de los mismos forenses, mejora el resultado de la hora de la creación, vínculo tanto como el médico tratante de cabecera como una mejor aceptación de una futura ayuda psiquiátrica o psicoterapeuta. Dentro de este último campo de posibilidad de trabajo sobre la dinámica de la reacción interpersonal del paciente, la modificación de esquemas cognitivos fijos pueden dar mejores resultados. Para estos cambios se requiere igualmente la necesidad de crear un buen vínculo de confianza con el psiquiatra, que es un ingrediente básico de una mejor resolución de la problemática planteada. Desde el punto de vista farmacológico, es importante intentar prevenir el uso permanente de diazepina, que tiende a convertirse rápidamente en droga paliativa inespecífica en un alto potencial del abuso dependiente de este paciente. La administración antidepresiva en un perfil más sedente, cantidades pequeñas antipsicóticos suelen tener mejores resultados de la preparación de la disminución de la expresividad de los síntomas. Es preciso recordar que este paciente sufre de manera intensa por su padecimiento. Tener aquello en cuenta aplicará una proximidad mejor al mundo del paciente con una mayor comprensión de los significados que para ella o él más raro. Tienen los síntomas descritos de esta manera una rápida contracción y rechazo del médico ante lo que siente como un engaño gaunático, solo reducirá en la mutua descalificación, frustración y fracaso anticipado. Tratamiento farmacológico. Dado que no existe un tratamiento etiológico de la enfermedad, el abordaje tendrá que ser sintomático. Los principales síntomas que presentan estos pacientes son los de la esfera psiquiátrica: depresión, ansiedad e insomnio, y los síntomas somáticos, con el dolor de diferentes partes del cuerpo como principal referente. Por esta razón, dividimos el tratamiento en estas dos epígrafes sintomáticas. Tratamiento farmacológico en síntomas psiquiátricos. Las benzodiazepinas, que presentan un cierto riesgo de adicción en la población en general, estarían específicamente contraindicadas en los pacientes penitenciarios por su tendencia a la habituación. Por ello, si existe ansiedad, se recomienda el uso de antidepresivos serotoninérgicos o duales con efecto sedante como duloxetina o mirtazepina, o fármacos ansiolíticos no benzodiazepínicos como preglavina. Si hay insomnio, se recomienda antidepresivos que actúan sobre la serotonina como la trozodoma. Si hay que usarlos, mejor los que no son benzodiazepínicos, como la zolpidem o zopiclona. Por último, si hay depresión, puede usarse cualquier tipo de antidepresivo a dosis adecuadas. Tratamiento farmacológico en síntomas somáticos. Para los síntomas somáticos en general y concretamente para el dolor, son especialmente efectivos los antidepresivos duales como duloxetina, venlafaxina y mirtazapina. Aquí no estarían indicados los antidepresivos serotoninérgicos porque mejorarían la depresión pero no tanto el dolor. Si es necesario, suelen asociarse antiepilépticos con efecto analgésico como carbamazepina, oxicarbamazepina
pero sobre todo gabapentina y preglavina. Pueden asociarse antiepilépticos y antidepresivos sin demasiados problemas. Además de esto, ocasionalmente son necesarios otros analgésicos a dosis bajas y poco frecuentes, teniendo siempre en cuenta la tendencia a la adicción a analgésicos de la población penitenciaria. En cuanto al tratamiento psicológico, a nivel de salud mental se han ensayado distintos tipos de tratamientos como la psicoterapia cognitivo-conductal, tanto individual como en grupo, la psicoterapia dinámica y, excepcionalmente, otras psicoterapias tipo Gestalt o familiar.